Buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Gina Zabludovsky. Antes de la presentación de su ponencia, voy a hacer una semblanza del trabajo académico e intelectual que ha venido desarrollando la profesora Gina Zabludovsky. La profesora Gina Zabludovsky es doctora en sociología, profesora e investigadora titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con una antigüedad de más de 25 años. Es investigadora nacional, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y ha obtenido diversos reconocimientos como la distinción Universidad Nacional Jóvenes Académicos en el área de investigación en ciencias sociales en 1990 y el Premio Nacional María Lavalle Urbina por la destacada labor en investigación y docencia en ciencias sociales. La doctora Gina ha desarrollado investigaciones en una diversidad de áreas, entre las cuales destacan los empresarios en México, la vigencia del pensamiento político, social, clásico y contemporáneo, las mujeres y el poder, el enfoque de género en el análisis del liderazgo empresarial y la vida organizacional, el desarrollo de las ciencias sociales en México y los retos conceptuales de las disciplinas sociales frente a la globalización. Sus aportaciones sobre estos temas han sido reconocidos como pioneros y dados a conocer en un gran número de publicaciones. Es autora de más de 10 libros y cuadernos, entre los cuales destacan La dominación patrimonial en la obra de Max Weber, publicado por el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, Patrimonialismo y modernización, Sociología y política, el debate clásico y contemporáneo, Empresarias y ejecutivas en México y Brasil, y Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología. Algunos de estos textos están a la venta en la salida del auditorio. Sus tareas al frente de proyectos colectivos la han llevado a coordinar varias publicaciones como La sociedad a través de los clásicos, 1985, Teoría sociológica y modernidad, 1998, Mujeres en cargos de dirección en América Latina, 2003, Norbert Elias, Legado y perspectivas, 2002, y Sociología y modernidad tardía entre la tradición y los nuevos retos, 2002. Es autora de más de 70 secciones de libros y artículos en revistas especializadas que circulan internacionalmente, como son International Sociology, revista Anthropos, Journal of Management Development, Sociológica, revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, entre otras. Los resultados de sus trabajos también se han dado a conocer en diversas páginas y foros electrónicos y en revistas de difusión. Sus obras se han convertido en referencias de diversas investigaciones, como lo muestran las reseñas y citas a sus trabajos y las entrevistas que se le han hecho en los ámbitos académicos y de difusión de varios países. Conferencista magistral, ponente e integrante de comisiones de especialistas en más de 200 eventos académicos que se han llevado a cabo en el ámbito nacional e internacional. Entre estos destaca su participación dentro del grupo de expertos sobre las mujeres en cargos de dirección de economía, que redactó la plataforma de acción sobre el tema para la conferencia de Pekín, expositora y representante de México en las conferencias sobre mujeres empresariales del BIT. Dentro de las áreas de investigación teórica ha sido participante, ponente y organizadora de mesas redondas en varios congresos y coloquios de las asociaciones nacionales e internacionales de sociología y de ciencia política. En reconocimiento a su obra, se le ha invitado a formar parte de comités editoriales de revistas académicas de reconocido prestigio, como son la Revista Mexicana de Sociología,
Sociológica, Acta Sociológica, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades y Max Weber Studios. Ha dictaminado un gran número de artículos y libros para diversas instituciones académicas como el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Metropolitana, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Fondo de Cultura Económica, entre otros. En la actualidad es integrante del Consejo Directivo del Comité de Investigación para la Historia de la Sociología de la International Sociological Association. Con una amplia y diversa participación dentro de cuerpos colegiados, ha formado parte del Comité Dictaminador del Instituto de Investigaciones Sociales, la Comisión Especial del Consejo Académico de Área, el Comité para Apoyo a las Divisiones de Estudios de Posgrado de la UNAM, participó dentro de los comités de evaluación de revistas académicas y de becas de la Secretaría de Educación Pública, CONACYT, y fungió como árbitro externo de los proyectos de investigación y de la evaluación de los posgrados que hace esta institución. Jurado de varios premios que se otorgan a nivel nacional e internacional, como el Premio Nacional Las Mujeres ante los Ojos de la Juventud y del Premio México del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Fue árbitro externo del Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales y del Premio de Investigación sobre Familia, entre otros. Su actividad docente ha sido intensa y constante. Ha impartido clases a más de 50 grupos en las áreas de teoría y metodología de las licenciaturas, posgrados y programas de actualización para el profesorado en ciencia política, sociología y estudios políticos y sociales de la UNAM. También ofreció diferentes cátedras y cursos en otras instituciones como el ITAM, el Instituto José María Luis Mora, la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, entre otras. Fue asesora para la UNIFEM, Nueva York y México, investigadora visitante en el Centro de Investigación de la Mujer y de Género de la Universidad de Columbia en Nueva York y de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica en México. Gina Zabludowski tiene una participación continua como organizadora de diversos foros académicos y responsables de grupos de investigación que han sido reconocidos por su nivel de productividad y su impacto en la formación de recursos humanos. Directora de más de 15 tesis de licenciatura y posgrado que en su mayoría han obtenido mención honorífica. Ha participado además como tutora y sinodal de más de 70 tesis y exámenes profesionales y de grado. Solo quisiera adicionar que la profesora Gina Zabludowski fue quien nos dio el concepto de la obra de Jeffrey Alexander. Ella ha sido estudiosa y ha seguido muy de cerca los desarrollos de la teoría sociológica, fundamentalmente también de los planteamientos del sociólogo norteamericano Jeffrey Alexander. Y hoy nos va a acompañar en esta sesión de magistral con un tema provocador que hemos colocado con un signo de interrogación y que señala el contenido de esta ponencia. Su título es ¿Existe una visión del mundo en la teoría clásica? Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Gina. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente me conmueve estar con ustedes y he aprendido mucho de las mesas que he tenido oportunidad de asistir durante las sesiones de la mañana. Es para mí realmente un honor estar con ustedes y poder compartir algunas de las ideas. Quiero decirles que además de esto, me emociona mucho estar en este auditorio que ganó un premio de arquitectura. Esto es a nivel de una anécdota individual. Soy hija de un arquitecto que en sus últimos años de vida se dedicó a la construcción de teatros y que también fue reconocido por la construcción de teatros. Entonces realmente lo primero que hice al entrar aquí fue
preguntar quién hizo esto, cuándo se hizo y qué maravilla de conservación. Entonces, realmente estoy entusiasmada de estar aquí y de poder participar en este congreso cuya convocatoria y nivel realmente creo que son para nosotros un ejemplo, porque por lo menos en México hace mucho que no hacemos congresos nacionales de sociología de este tipo. Muchas gracias. Bueno, como les decía Miguel, yo había titulado a mi ponencia La concepción del mundo o la visión del mundo en la teoría sociológica clásica, pero más que una aseveración es una pregunta. ¿Existe una visión del mundo en la teoría sociológica clásica? ¿O podemos encontrar una visión del mundo en los principales autores de la teoría sociológica clásica? Desde mi punto de vista, a pesar de la variedad que existe entre los diferentes autores, la respuesta a esta pregunta sería en términos generales negativa. Es difícil encontrar una preocupación sobre el entendimiento del mundo en la teoría sociológica clásica. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Por los orígenes propios de la sociología, en gran parte. Como sabemos, se trata de una disciplina que nace con la modernidad y está intrínsecamente vinculada con ella, y por lo tanto, su preocupación central es estudiar las propias sociedades modernas y en particular la sociedad europea en donde viven y se desarrollan los ahora llamados clásicos de nuestra disciplina. En términos generales, mi impresión es que lo que pasaba a nivel mundial era más una preocupación extrasociológica, una inquietud compartida quizá por viajeros, navegantes, exploradores, piratas, que a menudo estaban vinculados con los intereses de las élites europeas con ambiciones colonialistas o imperialistas. En cuanto a las nacientes disciplinas sociales, que en gran medida se identificaron como tales, como sabemos, durante el siglo XIX, me parece que la preocupación por entender el mundo se desarrolló más bien en el campo de la geografía y de la historia que en el propiamente sociológico. Más adelante, el tema sería objeto particular de otras especializaciones como las relaciones internacionales y en cierta forma de la economía, sobre todo la economía internacional. Frente a estas áreas del conocimiento, la ciencia política y la sociología se concentraron en el estudio de las realidades al interior del Estado-nación. En el caso de la ciencia política, esto es evidente. De alguna forma, explícitamente, el objetivo de esta disciplina fue estudiar el sistema político y, en términos generales, que se conceptualizó como coincidente con los límites territoriales del Estado-nación. No es sino hasta finales del siglo XX y principios del XXI, es decir, hasta ahora, cuando esta definición del objeto de estudio de la ciencia política empieza a ser estrecha y cuestionada ante la evidencia de que en la era de la globalización, los actores políticos, al igual que los económicos, ya no se limitan a actuar al interior del Estado-nación, sino que trascienden estos límites y actúan en términos globales. Como sabemos ahora, los límites de los sistemas no siempre coinciden con los límites territoriales. Lo anterior es válido para lo que los representa, tanto para las compañías transnacionales, pero también para los representantes de los movimientos sociales, como el ecologista, el feminista, el de derechos humanos y, desde luego, los movimientos antiglobalización. El ejemplo mexicano de la Revolución Zapatista, que es un movimiento con reivindicaciones locales, no podría haber tomado la importancia que tuvo si no se hubiera posicionado desde el principio en los medios de comunicación de todo el mundo. No en balde se dice que las armas verdaderas del comandante Marcos no fueron los rifles, sino la computadora y el Internet. De una forma menos evidente, esto también ocurrió en el terreno de la sociología, menos evidente con respecto a la ciencia política. La mayoría de las corrientes sociológicas que se produjeron durante el siglo XIX y XX consideraron a la estructura social nacional
como la unidad genérica de trabajo y del orden social más extenso, bajo el cual se organizaron los medios políticos, militares, culturales y económicos de decisión y poder, y todas las instituciones en las que viven los seres humanos. Así, por ejemplo, en 1957, el conocido sociólogo estadounidense Charles Wright Mills afirmaba que esta orientación permitiría afrontar más fácilmente las cuestiones importantes del interés público, porque es dentro y entre los estados-naciones del mundo donde se encuentran sólidamente organizados los medios efectivos de poder y, en consecuencia, un grado considerable de forjar la historia. Por lo tanto, dice Mills, sería muy difícil estudiar cualquier problema importante, como la estratificación social, la política o la opinión pública, considerando alguna otra unidad de análisis. La idea de estructura social vinculada con el Estado-nación y su concepto como unidad genérica de la ciencia social está históricamente asociada de modo estrecho con la sociología y los sociólogos que han sido exponentes de los clásicos. De una manera a veces explícita y a veces implícita, el concepto de estructura o sistema social de alguna forma coincidía con el Estado-nación. Y cuando se hablaba, por ejemplo, de la estratificación social, esta se concebía como la estratificación social dentro de un país. Y hablo en pasado, debido a que creo que la globalización o mundialización, no entraré ahora entre los diferentes significados conceptuales e ideológicos de estos términos, debido a que la mundialización también nos hace pensar de forma diferente las categorías del pensamiento sociológico. En la actualidad sabemos que resulta cada vez más evidente que la estratificación ya no puede concebirse en términos nacionales, sino mundiales. Las diferencias en el acceso a los recursos económicos, políticos y simbólicos y otros elementos relacionados con la dinámica de exclusión-inclusión deben ser entendidos a la luz de lo que pasa a nivel mundial. Entonces, volviendo al planteamiento inicial, ¿cómo debiera hacerse la pregunta a los clásicos, que se supone que es el sustento de esta plática? Quizá debiéramos preguntarnos, ¿cómo veían nuestros clásicos europeos a la cultura no europea? ¿O cómo concebían a los otros? En términos generales, tampoco habría respuestas muy ricas a esta pregunta, debido a que la teoría sobre la sociedad de estos autores, que se presentó con alcances universales, se yergue en realidad sobre las características de la modernidad europea y occidental. Pocos tuvieron interés específico en el estudio de otras culturas. Estos intereses se dejaron más a otras disciplinas, como por ejemplo la antropología, que fue explícitamente concebida en una Inglaterra en expansión que tenía necesidad de entender las culturas ajenas. A diferencia del sociólogo, que en términos generales estudia su propia sociedad, la figura del antropólogo es la del especialista occidental que se traslada a estudiar las culturas premodernas. Esta imagen estereotipada ha cambiado en la actualidad ante la creciente importancia de la antropología urbana, la antropología política y otras especialidades, pero durante mucho tiempo fue la prevaleciente. Más adelante, el estudio de la otredad, que todos tenemos dentro, de alguna forma fue recuperada por el psicoanálisis, cuando se puso a estudiar todas las cuestiones del inconsciente y otro tipo de fenómenos. ¿Habría entonces otra forma de hacernos la pregunta? En la medida en que la historia de las ideas no puede entenderse sino a la luz de los intereses y coordenadas de la propia óptica del investigador o de la ponente, quizá podríamos preguntarnos hasta qué punto los teóricos clásicos nos heredaron la visión de un modelo occidental relativamente homogéneo y hasta dónde su obra puede abrirnos camino para estudiar los procesos de las múltiples modernidades, como ahora señala Eisenstadt, y sentar las pautas de una sociología comparativa. O, otra forma de hacer la pregunta, ¿cómo abordaron los clásicos la contraposición entre la diversidad y la unidad de la humanidad? Para hacerlo, se parte de la apreciación, porque si no, no tendría caso mi ponencia. Si he dicho que no se ocuparon, pues
ya podría terminar aquí. Para hacerlo, entonces, se parte de la apreciación de que a pesar de que la sociología se yergue sobre una determinada concepción de la sociedad, vinculado con la modalidad y territorialmente delimitada, también es cierto que desde sus inicios, esta ciencia social muestra la inquietud por trascender los límites de una sociedad específica para entender, comprender el conjunto de la humanidad. Para abordar esta temática, partiré de una definición de clásicos que va más allá del pensamiento de Durkheim, Marx y Weber, para incorporar a algunos autores pioneros anteriores que desarrollaron sus ideas en este sentido, como es el caso de Montesquieu, Comte y Tocqueville. Montesquieu y el mundo como diversidad. A pesar de que en los libros de texto y en los planes de estudio de la carrera de sociología frecuentemente se considera que Augusto Comte es el primer sociólogo por haber dado el nombre a la disciplina en el siglo XIX, en realidad, como lo señala Raymond Aron, una de las autores excepcionales del siglo XX, en el que cumplió, porque se dedicó al mismo tiempo a la sociología y a todo el ámbito de lo que pasaba a nivel mundial, en ese sentido constituyó una excepción. Todos sus libros sobre la guerra, sobre las relaciones internacionales, se publicaban de forma paralela a sus estudios sociológicos. Como lo señala Raymond Aron, Montesquieu puede ser considerado como el último de los filósofos clásicos y el primero de los sociólogos, ya que en su obra se encuentran los rasgos de una sociología analítica que no se presenta más como una síntesis filosófica y permite establecer relaciones múltiples entre distintos factores sin la pretensión de que uno de ellos sea siempre el predominante o al cual se le adjudique el origen profundo de la sociedad. Como sociólogo, Montesquieu no se propone hacer una ciencia de la sociedad en general, sino de todas las sociedades concretas de la historia. Este autor sostiene la existencia de una pluralidad indefinida de las explicaciones parciales y demuestra cuán numerosos son los aspectos de una colectividad y los determinantes sociales en los que es posible remitir los diferentes aspectos de la vida colectiva. En su conocido libro El espíritu de las leyes, se plantea la necesidad de entender la diversidad humana a la luz de las relaciones que se establecen entre las instituciones sociales y diversos factores como los tipos de gobierno, las leyes, las creencias religiosas, las costumbres, las características demográficas y las condiciones geográficas. Así, en cierto sentido, se podría afirmar que el problema de Montesquieu es salvar la unidad. Como lo veremos posteriormente, el de Comte es justificar la diversidad. Para Montesquieu, el espíritu general de una nación se concibe como la manera de ser, de actuar, de pensar y de sentir de una determinada colectividad según la respectiva geografía e historia. Considera que los hombres son muy diferentes en los diferentes climas y que la diversidad humana debe ser entendida con relación a la naturaleza del terreno. Estudia los caracteres de ciertos pueblos meridionales y contrasta los usos y costumbres de los países de Oriente con las sociedades occidentales más desarrolladas. Si bien es cierto que la relevancia que otorga ciertos factores territoriales y climáticos en la conformación de los diferentes órdenes sociales podría a veces parecer excesiva y ameritaría una discusión más detallada, lo que por ahora interesa señalar es una constante preocupación por entender las actitudes de las distintas sociedades y desarrollar una estrategia de análisis comparativo para acercarse a los diversos pueblos. En su visión del mundo, Montesquieu puede considerarse como continuador de la tradición del pensamiento político clásico que contrasta el modelo de Occidente con el de Oriente. Heredero del pensamiento de Aristóteles, Maquiavelo y Bodino, Montesquieu emprende la tarea de formular una madura conceptualización teórica del despotismo oriental y en El espíritu de las leyes el tema es abordado por primera vez con gran amplitud y criterio. Concibe las diferencias entre Oriente y Occidente con relación a los tipos de gobierno.
Pero si bien es cierto que El espíritu de las leyes es un libro reconocido, yo considero que a nivel de la sociología, uno de los libros más bellos y que tenemos que destacar, que pueden ser los orígenes de la sociología del conocimiento, son sus cartas persas, donde de forma original y amena el tema de la pluralidad cultural, a partir de una ficción en la cual el persa Uzbek narra sus impresiones de un viaje a Francia a través del intercambio de correspondencia con los conocidos y amigos de su país natal. En este ameno texto, porque está escrito en forma de cartas, es una ficción, o sea, fíjense, Montesquieu se pregunta, ¿cómo nos verían a los europeos los otros? Como diciendo, no todo lo que tenemos es universal. ¿Se imaginan plantear esto en el siglo XVIII, cuando en gran parte la disciplina de la sociología que se yergue sobre Occidente saca conclusiones en términos occidentales? Entonces, en Uzbek, que es una ficción, Uzbek es un persa que viaja a París y le escribe a sus conocidos y amigos todo lo que ve en París. Entonces, Uzbek narra sus impresiones de un viaje a Francia a través del intercambio de correspondencia con los conocidos y amigos de su país natal. En este ameno texto, el tema de la diversidad humana se aborda a partir de las reacciones que producen las costumbres europeas a un extranjero que se relaciona y enfrenta con ellas por primera vez, y al hacerlo las contrasta con las propias. Así, por ejemplo, en lo referente al papel de las mujeres, Uzbek se sorprende ante el hecho de que en Francia, cito, estas no nazcan para ser mandadas, y su independencia les haya llevado a perder en tal grado su discreción y pudor, cito, que se presentan ante los hombres con el rostro descubierto como si estuvieran pretendiendo su derrota. Las diferencias en el papel de las mujeres en las respectivas sociedades determinan desde luego contrastes en las prácticas amorosas, como lo explica el persa, cito, entre nosotros el amor no conlleva inquietud ni furor, es una pasión languideciente que deja en calma nuestro espíritu. La pluralidad de mujeres nos salva de su poder. Se refiere desde luego a las mujeres del harem. La pluralidad de mujeres nos salva, dice Uzbek, de su poder, atempera la obediencia de nuestros deseos. Uzbek considera que el occidental es un hombre contradictorio, ya que da mucha importancia a la ciencia y a la filosofía y al mismo tiempo mantiene sus creencias religiosas. Dice Montesquieu, o dice Uzbek, dice Montesquieu a través de Uzbek, cito, el que duda de todo como filósofo no se atreve a negar nada como teólogo. Los cristianos tienen una santa credulidad por los milagros que Dios realiza a través del ministerio de sus servidores, y el Papa llega a ser tratado como un viejo ídolo que habitualmente halagan y que tiene tesoros inmensos y un gran país bajo su dominación. El personaje continúa con una serie de afirmaciones que podrían ser consideradas como antecedentes a las observaciones de Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, como cuando asevera, cito, que la religión de los protestantes es una ventaja infinita sobre los católicos y que los primeros se volverán más ricos y fuertes, mientras que los segundos se harán más débiles. En lo referente a las formas, de enfrentarse a las desgracias, Uzbek escribe que mientras los asiáticos toman brebajes capaces de volver alegres a los hombres y de calmar el recuerdo de las penas, el europeo no tiene otro recurso que la lectura de los filósofos. Con respecto a otras costumbres que tienen que ver con los modales alimentarios y la bebida, Uzbek observa que mientras la ley prohíbe el vino a los príncipes orientales, entre sus contrapartes cristianos, este se permite al grado que lo beben con exceso, hasta el punto que los degrada de su misma condición humana. Aplicando un agudo cuestionamiento a las prácticas políticas, el personaje señala: los parlamentos en Europa se asemejan a esas rutinas que uno pisotea, pero que recuerdan siempre la idea de un templo famoso en la religión antigua de los pueblos. Casi no se ocupan de hacer justicia, su actividad es siempre decadente.
Las comparaciones que hace Montesquieu a través de Ushbeck no solo se limitan a la oposición entre el Oriente y Occidente, sino que también contrastan a los diferentes países europeos. No todos los pueblos de Europa se someten del mismo modo a sus príncipes. Por ejemplo, el humor impaciente de los ingleses no deja casi tiempo a su rey para endurecer su autoridad, y la sumisión y la obediencia constituyen las virtudes en las que menos se obstina. Como posteriormente lo haría Tocqueville en su célebre libro La democracia en América, el enfoque comparativo de Montesquieu permite que el personaje que crea desarrolle una visión crítica sobre lo que ocurre en Estados Unidos y llegue a afirmar que no hay país en el mundo donde la fortuna sea tan inconstante como en este. Cada 10 años suceden revoluciones que precipitan al rico a la miseria y elevan al pobre con alas rápidas al colmo de la riqueza. Ahora bien, una vez repasando el pensamiento de Montesquieu, voy a hablar del padre fundador de la sociología, Augusto Comte. Como se sabe, para Comte, ¿no?, que de alguna forma es con Comte del quien heredamos la visión homogénea de la humanidad o la sociedad vista en sus características universales, ¿no? Como se sabe, para Comte la historia es concebida como el devenir del espíritu positivo dentro de un marco que considera que el desarrollo y florecimiento de la naturaleza humana tiene un carácter universal. En la medida en que sostiene que el desarrollo de la especie humana culmina en un estado final del espíritu, esta teoría no logra explicar convincentemente la gran variedad de las distintas sociedades y sus respectivos contextos espaciotemporales. Si la ciencia o la filosofía es válida para todos los hombres, y si al mismo tiempo la historia de la humanidad es la historia de la inteligencia, es concebible que ésta deba concebirse como la de un pueblo único. Comte recuerda la importancia del admirable instinto lógico de Condorcet, quien lanza la hipótesis de que la historia se limita a un solo pueblo. La sociología abstracta comtiana piensa a la humanidad como formada y desarrollada a partir de un único modelo, donde las leyes de la existencia y de la evolución deben ser esencialmente las mismas para todas las sociedades. Desde este punto de vista, nuestro autor concibe a una especie humana universal que tiene características distintivas con relación al mundo animal y al reino orgánico. Dentro de esta concepción, el término civilización adquiere así un sentido único y universal y es utilizado tanto para referirse al grado enorme de acción y control que el hombre tiene sobre su medio ambiente, como a lo que se considera como un incuestionable y creciente desarrollo de las tendencias más nobles y de los sentimientos más generosos, que son la única base posible de la asociación humana y que llevan al desarrollo más alto de toda la especie humana. Así se considera que la humanidad prosperará independientemente del tipo de sociedades, el clima, la raza, el aumento de la población u otras causas modificadoras que pueden alterar la tasa de avance del progreso. Dice Comte, solo a través de la influencia cada vez más marcada de la razón en la conducta general del hombre, desde luego siempre es hombre, esto ya lo doy por sentado, ¿no? Lo cito, por eso digo hombre y no ser humano, porque las mujeres no existían. Conducta general del hombre y de la sociedad. El progreso gradual de nuestra raza ha logrado esta regularidad y continuidad perseverante que la distinguen tan radicalmente del avance caprichoso y estéril de los órdenes más elevados de los animales. Como vemos, cuando Comte habla de raza o especie humana, se refiere a toda la humanidad como tal, a la cual, si acaso compara, es con otras especies. Puesto que la historia de la mente humana es considerada como la guía natural de todo el estudio histórico universal, es necesario investigar las leyes naturales que rigen su avance, así como el ritmo de progreso y de orden de la sociedad. Así, Comte pretende presentar un principio de desarrollo social que ofrezca una interpretación tanto pasada como futura de todo tipo de sociedades. Desde esta perspectiva, el autor llega a plantear una religión positiva
donde la humanidad reemplaza las concepciones mitológicas y es pensada como un ser trascendente compuesto de todos los individuos que se renuevan como las células de un organismo. La humanidad es el objeto y módulo de valoración histórica, es el gran ser, concebido como conjunto de seres pasados, futuros y presentes que concurren voluntariamente para perfeccionar el orden universal. La continuidad del género humano queda confirmada por la idea del progreso, definido sociológicamente mediante las nociones de orden y desarrollo. La exposición más detallada de las ideas de Comte rebasa los objetivos de esta ponencia, pero por ahora es importante destacar la contradicción inherente a su obra. Si la historia humana es la de un pueblo único, si sus etapas son necesarias y si hay una marcha inevitable hacia el fin dado, ¿por qué los diferentes sectores de la humanidad tienen historias particulares y diferentes? Aunque con una perspectiva ideológicamente... Bueno, ya, se acabó Comte. Ahora, después de Comte voy a abordar brevemente el pensamiento de Marx. Y podemos afirmar al respecto que, aunque con una perspectiva ideológicamente muy distinta, la concepción del cambio social con un proceso a largo plazo en una determinada direccionalidad también se encuentra presente en la obra de Marx. Como Comte lo hacía al referirse a las características de la organización política e intelectual de toda sociedad industrial, Marx define el régimen capitalista y establece algunas constantes que deben aparecer en todas las sociedades de este tipo. En cierta medida, ambos autores coinciden en la insistencia en los rasgos genéricos de toda sociedad industrial o capitalista y subestiman a veces el margen de variación de las mismas. Marx concibe el movimiento histórico como una lucha de clases. Estoy simplificando a Marx, o sea, desde luego Marx es mucho más rico, pero en una ponencia breve es difícil ver todos sus matices. Marx concibe el movimiento histórico como una perenne lucha de clases que eventualmente llevará a todos los casos a una sociedad mejor, donde el socialismo finalmente triunfe. Así, el análisis del funcionamiento y devenir del capitalismo suministra al mismo tiempo una suerte de historia de la humanidad a través de los modos de producción. El centro del pensamiento marxista es una interpretación sociológica histórica del capitalismo condenado en función de sus contradicciones hacia el camino hacia la revolución. La teoría general de la sociedad que Marx deduce del estudio de este modo de producción les sirve para comprender los restantes tipos sociales. Este autor entiende la historia de la humanidad como una serie de regímenes que culminan en una sociedad sin antagonismos y que desde el punto de vista filosófico equivale un poco a la búsqueda de la humanidad por ella misma. Así, la idea de la lucha de clases para el marxismo, a partir de la cual se desarrolla el concepto de humanidad, tiene alcances de validez universal. Lo anterior se hace evidente en una gran parte de las obras de Marx y Engels, como en sus conocidas afirmaciones en el Manifiesto del Partido Comunista, que sostiene sus tesis en la consideración de que todas las sociedades han descansado en el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas. Marx afirma que la determinación de los elementos estructurales sobre los superestructurales es una realidad universalmente válida, aunque sabemos que esto lo han radicalizado más los marxistas que el propio Marx, porque sus análisis políticos y sociológicos realmente en el 18 Brumario y la guerra y las luchas de clases en Francia, que son sus textos más sociológicos, tienen una gran riqueza en el análisis político-social. A partir del diagnóstico, la concepción de la revolución también se presenta como una teoría de validez y de alcances globales. En su conocido prólogo a la contribución a la economía política, Marx explica cómo al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, abriendo una revolución social. Sin embargo, a pesar de esta línea que pese a sus diferencias académicas, que sus diferencias políticas son en cierto sentido similares en su concepción de humanidad como homogénea más que como diferente, en Marx y Comte, hay que reconocer que a pesar de concebir el desarrollo de la humanidad,
en forma progresiva a partir de la lucha de clases, a Marx también le preocupan las diferencias que existen en términos mundiales y en especial el contraste entre el desarrollo de Europa y los países asiáticos. De hecho, el propio pensamiento de Marx ha sido una influencia primordial para algunas corrientes de la sociología histórica comparativa, que contrastan, por ejemplo, el distintivo carácter de las revoluciones y para una teoría del sistema mundial que enfatiza las diferencias entre centro y periferia. No tengo que mencionar algunos de los autores más relevantes de estas corrientes que precisamente contemplan el mundo como objeto de análisis o que son importantes vetas de la sociología comparativa a partir de herencias importantes del marxismo. Desde luego está Wallerstein, Charles Tilly, Ted Ascocol, etcétera, como autores que toman a la vez la unidad y las diferencias. El otro autor, no considerado como sociólogo, pero que considero que es sumamente importante para este tema, es Tocqueville. Seguidor de la tradición de Montesquieu, Tocqueville combina el método del retrato sociológico con la clasificación de los tipos de régimen y la propensión a edificar teorías abstractas a partir de un número reducido de hechos. A diferencia de los sociólogos considerados clásicos como Comte y Marx, que dan primacía a los caracteres comunes y los rasgos genéricos de las sociedades industriales y o capitalistas, en sus estudios Tocqueville se preocupa prioritariamente por destacar las diferentes modalidades de las nacientes democracias. En contraste con las corrientes positivistas y marxistas, Tocqueville construye su teoría a partir de un limitado número de hechos y rechaza las amplias síntesis que pretenden anticipar la historia universal y presentarla como un conjunto de leyes inexorables que supediten los acontecimientos futuros. Como Montesquieu, Tocqueville concibe claramente los límites de la explicación sociológica y piensa que si bien es cierto que los grandes acontecimientos se explican por grandes causas, el detalle de los mismos no puede derivarse de datos a gran escala ni reducirse de planteamientos omnicomprensivos. A diferencia de Marx, Tocqueville no elabora una teoría abstracta que pretende tener un carácter universal, sino que analiza los acontecimientos típicamente franceses y estadounidenses desde un punto de vista comparativo que, de una forma similar a Montesquieu, tiene como trasfondo los respectivos caracteres nacionales. Interesado en el estudio de la diversidad social, Tocqueville destaca las diferencias entre las estructuras, las instituciones, las tradiciones político-culturales y las costumbres de los distintos países democráticos, en especial Francia y Estados Unidos. Lo anterior no implica que nuestro autor no reconozca la existencia de ciertos caracteres compartidos en toda sociedad moderna, sino que considera que a partir de algunos fundamentos comunes existe una pluralidad de regímenes posibles. Las sociedades democráticas pueden ser liberales o despóticas y adquieren caracteres diferentes en Estados Unidos y en Europa, en Alemania o en Francia. Tocqueville es el sociólogo de la comparación por excelencia y procura deducir lo que es importante mediante la confrontación de las especies de sociedades que pertenecen a un mismo tipo. Por el carácter innovador de su perspectiva teórico-metodológica y a pesar de que en términos generales Tocqueville es considerado únicamente como un pensador clásico para la ciencia política, se trata de un autor que hace grandes aportes a la sociología. Sus contribuciones a esta disciplina se desarrollan en toda su obra, pero en particular se hacen evidentes en la segunda parte de La democracia en América, donde su objetivo es más que estudiar el régimen político que estudia en la primera parte, dice Tocqueville, los objetivos de la segunda parte de La democracia, textual, estudiar la influencia que ejerce en América la igualdad de condiciones y el gobierno democrático sobre toda la sociedad civil, sobre los hábitos, las ideas y las costumbres. Tocqueville considera que las costumbres constituyen, cito, una de las grandes causas generales a las que se pueden atribuir el mantenimiento
de la República Democrática en Estados Unidos y las concibe en el mismo sentido de la antigua palabra mores, que incluye no solo a las costumbres propiamente dichas, sino también, cito, al conjunto de las ideas de que forman los hábitos del espíritu y que tienen que ver con todo el estado moral e intelectual de un pueblo. Las mejores leyes no serían capaces de mantener una constitución a despecho de las costumbres, que constituyen un punto central para la explicación de las prácticas políticas en una sociedad determinada. Por su manera de analizar las distintas sociedades, Tocqueville podría ser considerado como el pionero de la sociología comparativa. Esta estrategia se hace evidente en la democracia en América, donde lo que ocurre en Estados Unidos es entendido a la luz de sus contrastes con la realidad europea, y en particular con Francia. Pero esta estrategia también está presente en el antiguo régimen y la revolución, donde de manera a veces explícita y otras, en la democracia, nuestro autor contrasta las diferentes características de la democracia con la aristocracia europea. Como sabemos, Tocqueville analiza Estados Unidos desde una mirada aristocrática, pero paradójicamente Tocqueville era un aristócrata. Esto le sirve para ser de lo más crítico, ¿no? Como sucedió también con Balzac, ¿no? Cuando analiza la sociedad europea desde el punto de vista literario, era un aristócrata, pero ve la sociedad realmente con diagnósticos revolucionarios que luego Marx retoma de Balzac. En lo que se refiere a la igualdad de las democracias con respecto a las aristocracias, Tocqueville señala que no habiendo conocido nunca un estado diferente de aquel en que se hallan, no temen al cambio y apenas se imaginan lo que puede hacerlo. El bienestar material no es, se refiere a Estados Unidos, el objetivo primitivo de la vida, sino una manera de vivir. Lo consideran en cierto modo como la existencia misma y lo gozan sin pensar en él. A partir de estas observaciones y refiriéndose a la extrema importancia de los bienes materiales en Estados Unidos, nuestro autor afirma que a la aristocracia del nacimiento ha sucedido la aristocracia del dinero. Los privilegios concedidos a algunos son todavía muy grandes, pero la posibilidad de adquirirlos existe para todos. Bueno, ya. Entonces, como vemos, Tocqueville establece tendencias comparativas que destacan las diferencias entre las democracias. Sin embargo, también hay que señalarlo, piensa que hay de cierta forma una propensión universal hacia el desarrollo gradual de la igualdad de las condiciones, que considera como un hecho providencial con las siguientes características. Es universal, durable, escapa a la potestad humana y todos los acontecimientos, como todos los hombres, sirven para su desarrollo. Al respecto, Tocqueville afirma que no existe ninguna duda de que tarde o temprano llegaremos, como los norteamericanos, a la igualdad casi completa de las condiciones. Si bien es cierto que Tocqueville es el sociólogo de las diferencias y del estudio de las sociedades específicas, en su obra también encontramos directrices que se pretenden universales, como es la tendencia a la igualdad de condiciones. A pesar de considerar que este fenómeno es particular de las sociedades norteamericanas, también sostiene que las sociedades europeas evolucionarán en el mismo sentido a medida que se democraticen. Después de Tocqueville, voy a abordar ahora sí a un autor propiamente sociólogo, que es Max Weber. A pesar de que desde su muerte en 1920, la reputación de Weber como un sociólogo seminal de nuestro tiempo ha cobrado una creciente importancia, las grandes aportaciones de su sociología comparativa aún no han recibido el debido reconocimiento. En parte, esta situación se debe a que la interpretación predominante del pensamiento de Max Weber suele presentar una especie de inventario un tanto esquemático de sus tipos ideales y aferrarse a algunos de sus enunciados más conocidos, como la creciente burocratización, la racionalidad occidental,
la rutinización del carisma o el desencantamiento del mundo. Pocas veces se toma en cuenta que la formación de conceptos y los problemas demarcados para la investigación deben entenderse dentro de la visión más general de su sociología histórica comparativa. Los textos de Max Weber suelen ser consultados de forma aislada y son leídos bajo una óptica que enfatiza el peso de los valores sobre la conducta económica. Sabemos que mucho tiempo fue presentado simplistamente como el anti-Marx, porque mientras Marx hacía énfasis en la acumulación originaria, Weber hacía énfasis en los valores y las religiones en esta simplista interpretación para explicar los orígenes del capitalismo. Entonces, los textos de Weber suelen ser consultados de forma aislada y son leídos bajo una óptica que enfatiza el peso de los valores sobre la conducta económica de acuerdo al problema particular planteado en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En términos generales, no se toma en cuenta las comparaciones universales que Weber desarrolla en el resto de sus obras, como en Economía y Sociedad, Historia Económica General, la Sociología Agraria de las Civilizaciones Antiguas y, en particular, la Ética Económica de las Religiones Universales. En su sociología comparativa, Weber parte de una perspectiva multicausal que toma en cuenta los valores, las tradiciones y los intereses para explicar las diferentes sociedades en distintas etapas históricas. Así, en sus textos encontramos investigaciones que abarcan desde la antigüedad occidental hasta el presente y estudios sobre una diversidad de culturas como las de India, el antiguo Israel y China. Estos temas adquieren especial relevancia en los 3 tomos sobre religiones, en donde se analizan las particularidades históricas de las distintas sociedades y se contrastan los rasgos de los diferentes estratos sociales de acuerdo a sus respectivas formas de organización política y cultural. Las investigaciones de Max Weber destacan por sus alcances universales de una gran riqueza. Su original propuesta teórica metodológica se sustenta en una elaborada formulación de conceptos y en una detallada construcción de casos históricos específicos. La perspectiva comparativa está presente en prácticamente todas las páginas de los escritos sustantivos de Max Weber y la construcción de los diferentes tipos ideales, tanto de las éticas religiosas como la dominación política, se yerguen con esta estrategia. Así, por ejemplo, el papel de los literati en el patrimonialismo chino se entiende en comparación con el sistema de castas y el carisma del clan de los brahmanes en la India, la ciudad medieval occidental en oposición a las ciudades islámicas, el catolicismo en relación al luteranismo, la ética tradicional en contraste con la ética racional del trabajo. Las comparaciones constituyen una parte esencial de la estrategia weberiana. A través de ellas se identifican tanto los elementos constitutivos de una configuración histórica como los tipos ideales puros. La peculiaridad de un patrón institucional solo puede demostrarse por medio de amplias comparaciones que permiten lograr una mayor especificidad en las conceptualizaciones teóricas y en el análisis de la sociedad concreta. La tarea de la explicación social de una individualidad histórica solo es posible después de que un concepto se define con relación a sus diferencias y similitudes con otro, por lo que se puede afirmar que en la sociología weberiana la investigación comparativa precede y hace posible el análisis causal de los casos determinados. Lejos de ser definidos en un sentido absoluto, los tipos de dominación se construyen a partir de un análisis institucional comparativo mediante el cual prueban o refutan hipótesis históricas o sociológicas generales. Weber sostiene una posición fundamental entre la autoridad carismática y las dominaciones ordinarias con cierta permanencia, entre la estructura feudal y la burocrática y profesional. También ocurre esto en los textos de sociología jurídica. Weber contrapone la racionalidad material o sustantiva de las prácticas de la ley, no de la ley, de las reglas en el Oriente
a la racionalidad formal instrumental característica del derecho moderno en Occidente. A la manera de Montesquieu, el sociólogo alemán explica cómo los regímenes orientales se caracterizan por la ausencia de una estructura jurídica autónoma y una falta de diferenciación entre las esferas políticas, legales y morales. En la medida en que no existe una separación entre las estructuras estatales y las religiosas, el intelectual suele jugar un papel muy importante como aliado del poder. Estos son los casos de China y la India, sociedades que a juicio de Weber despliegan contrapartes modificadas en casi todas las variantes teóricas de la filosofía griega y en cuyas dominaciones de tipo patrimonial y carismáticos resaltan las figuras intelectuales de los literati y los brahmanes. La diferenciación entre el feudalismo y patrimonialismo también resultan útiles para estudiar los procesos de centralización y descentralización de los imperios. Las comparaciones de Weber están en toda su obra, pero desde mi punto de vista se aplican con particular lucidez en sus análisis de los diferentes tipos de intelectuales que están presentes en la sociología de las religiones. Los análisis comparativos que Weber lleva a cabo en estos textos le permiten abordar el tema de una forma siempre muy rica. A diferencia de lo que ocurría en Oriente, entre los budistas y algunos sectores de la intelectualidad china, en Occidente, dice Weber, las religiones eran más bien de plebeyos. A pesar del papel de los intelectuales en el desarrollo del judaísmo y el cristianismo, a diferencia de lo que ocurrió en la India, en las dos religiones occidentales nunca hubo una monopolización de la cultura religiosa por parte de la élite intelectual. De hecho, la creciente presencia del fenómeno único de la profecía ejemplifica la autonomía de las esferas de las ideas y su alejamiento de la influencia de los intelectuales. En sus estudios de las religiones, desde luego Weber no solo compara el Oriente y Occidente, sino están constantemente presentes los contrastes entre la China e India, por ejemplo. En ambos casos se trata, los intelectuales en ambos casos forman un grupo de estatus cuyo carisma reside en un saber mágico ritualista obtenido a través del conocimiento o de una literatura sagrada que no es accesible a todos los grupos sociales. Sin embargo, mientras el confucianismo es una ética que cuenta con un poderoso grupo de burócratas educados en las prácticas administrativas y opuestas a la doctrina de salvación, el budismo es la antítesis radical de este acomodamiento del confucianismo al mundo y se caracteriza por una actitud intelectual que ha dado lugar a una postura cabalmente antipolítica, pacifista y de rechazo al mundo. También, no me voy a extender más, esto está también, y hay varios ejemplos de economía y sociedad. Bueno, antes de finalizar esta ponencia, y ya no con esta extensión, no puedo dejar de hacer por lo menos algunas referencias a otros dos autores clásicos, como son Durkheim y George Simmel. En George Simmel, al estudiar los diferentes aspectos de las emociones, los hábitos y la vida social, quizá Simmel puede ser considerado como el autor de la modernidad europea. Difícilmente encontramos en su obra referencia a otras culturas, con excepción de su tesis doctoral sobre la música, donde hay unos ejemplos de música, de cómo toman la música en otros lugares extraeuropeos. Pero la teoría de la modernidad en Simmel se concentra en gran medida en la modernidad europea. En su obra no podemos encontrar elementos para una sociología comparativa o una teoría de las modernidades múltiples. Sin embargo, hay que señalar, y vinculado con la ponencia, con la interesante ponencia de ayer, que Simmel hay una clara preocupación por el otro, o más bien por la otra. Y a diferencia de otros autores que en el mejor de los casos ignoran a las mujeres, en la obra de Simmel hay una constante preocupación por entender lo que llama la cultura femenina y critica a los otros autores que consideran como cultura universal aquella que solo es cultura masculina. ¿Qué pasa con Durkheim? Este autor
es desde luego un misógino. No ignora a las autores, a las mujeres, sino abiertamente nos considera inferiores. En la división social del trabajo explica que las diferencias entre hombres y mujeres y el hecho de que ellas se dediquen únicamente al hogar se explica porque el cerebro de las mujeres es más chico. En lo que respecta a la visión del mundo, no encontramos muchos elementos en Durkheim explícitamente. Sin embargo, si tomamos en cuenta su preocupación por lo no europeo, destaca de forma excepcional el análisis minucioso de las tribus australianas que desarrollan las formas elementales de la vida religiosa. De hecho, una de las cuestiones más importantes de este estudio es que las conclusiones que se presentan como de carácter universal para todas las sociedades, y no solo de la religión, sino de la importancia de lo sagrado y lo profano en la vida cotidiana, y de toda una teoría de las representaciones y de la conciencia colectiva, se derivan del estudio de una sociedad extraeuropea. Para concluir, digamos que, como se ha señalado, Max Weber introduce a las ciencias sociales una original y elaborada propuesta teórica metodológica que permite contrastar las diferentes realidades sociales. Lejos de concebir el desarrollo del mundo como una ruta homogénea de la humanidad, este autor muestra cómo cada sociedad tiene características propias que para ser analizadas requieren de una estrategia comparativa que permite entender sus semejanzas y diferencias con relación a las otras sociedades. En este sentido, Weber puede ser considerado como heredero de autores como Montesquieu y Tocqueville, quienes, a diferencia de otros clásicos como Comte, rechazan las amplias síntesis que pretenden anticipar la historia universal y se preocupan por estudiar la diversidad humana. Lejos de proponer una interpretación de carácter general y un conjunto de leyes de desarrollo que afirman que todas las sociedades pasan de forma casi inevitable por diferentes etapas, estos autores se preocupan por entender el mundo a partir de un método comparativo que destaca las diferencias entre distintos regímenes y naciones. Así, se construyen a partir de un número determinado de hechos y de una perspectiva que combina el retrato histórico con la tipología de los regímenes. Por las anteriores razones, tomando en cuenta, como dije, que la relectura de los clásicos varía de acuerdo a los contenidos, debates y jerarquías de nuestra propia época, y con el ánimo de hacer una arqueología del saber, podríamos afirmar que en el pensamiento de Montesquieu, Tocqueville y Weber pueden encontrarse las semillas de las teorías actuales que defienden la existencia de una multiplicidad de modernidades. Estas tesis se sostiene ya que, como se ha demostrado en esta ponencia, las consultas de las obras de estos autores permiten conocer los variados programas culturales y los distintos patrones de diferenciación institucional que se dan en la historia de las diversas sociedades. A pesar de que su propia definición y en el proceso de diferenciación de las ciencias sociales, la sociología fue concebida como una disciplina que estudia fundamentalmente la modernidad europea, en los textos clásicos también encontramos pautas que permiten desarrollar una sociología actual interesada en los estudios del multiculturalismo y la sociedad global. Podemos leer a los clásicos a la luz de las teorías que parten de la inexistencia de un solo proceso de modernidad y de la propuesta de las modernidades múltiples y de la sociología comparativa como estrategias de análisis. Desde luego, no podemos concluir sin mencionar que cuando los clásicos europeos se preocuparan por otras sociedades, se referían básicamente a las sociedades asiáticas o estadounidenses, concebida en términos, las asiáticas, en términos sociopolíticos como el Oriente, o en el caso de Durkheim, por los aborígenes australianos. Como sigue sucediendo en una gran parte de los autores contemporáneos de la teoría sociológica, con excepción de algunos casos notables como Turenne, Wallerstein y Eisenstadt, entre otros, sus reflexiones no se preocupan, sus reflexiones desde luego por América Latina. Como el continente africano y las mujeres, hemos sido prácticamente invisibles para la teoría sociológica clásica y en gran parte de la contemporánea. Y cuando no lo fuimos, como en el caso
de Durkheim frente a las mujeres, o en el caso de Marx frente a México, que cuando se refiere a México, nosotros decimos en México una expresión, no me ayudes, compadre, cuando alguien en vez de ignorarte te trata de ayudar. Entonces yo decía en mi ponencia de ayer en el grupo teórico que cuando Marx se refiere a México, frente a la invasión de Estados Unidos, dice que qué bueno que nos invadieron, porque así se aceleran las contradicciones y entonces vamos a llegar más rápido al socialismo, al capitalismo y luego al socialismo. Bueno. En la medida en que no somos occidentales ni orientales, no hemos tenido un lugar definido en la conceptualización de la filosofía política y la posterior sociológica. Quizás seamos, como lo dijo Melchior, el otro occidente. Independientemente de las categorías que utilicemos para nombrarnos, lo que sí se hace evidente es que somos nosotros mismos, nuestras propias comunidades sociológicas, las comunidades latinoamericanas, las que debemos llevar a cabo una lectura crítica de los clásicos que nos permite evaluar hasta qué punto sus aportaciones e ideas continúan siendo vigentes para estudiar una realidad espacio-temporal que estaba fuera de sus horizontes político e intelectuales. Muchas gracias. Yo creo que sí. Yo creo que cerramos. Sí, por eso. Bueno, agradecemos a todos ustedes la participación y también a la doctora Gina por su presentación. Los convocamos mañana a las 8:30 de la mañana con la conferencia del profesor Viviorca, aquí mismo en el auditorio, y también los estamos invitando para que mañana asistan en el edificio de Sociología, porque se van a realizar algunas promociones de libros de las diferentes editoriales que están participando en el Congreso. Muchas gracias.